un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y la historia de hoy se llama La rabia de Pasolini. Pier Paolo Pasolini tenía 39 años de edad al debutar como director de cine. Su ópera prima, que sigue los pasos de un joven proxeneta por los barrios pobres de Roma, se estrenó en 1961 y se llamaba Acatone. Finalmente un'opera degna della mostra del cinema, Acatone. Una storia scritta con la macchina da presa. Llegaba así al mundo del cine italiano un hombre que, a diferencia de otros directores de su generación, había tenido una larga vida fuera del séptimo arte. Hijo de una profesora y un oficial de ejército, Pasolini tenía estudios de literatura y una carrera como poeta, novelista, editor de una revista de poesía y columnista estable de publicaciones del Partido Comunista Italiano. Eso explica que la posición de Pasolini dentro de la cultura italiana de los 60 fuera mucho más compleja y polémica que la de un simple realizador. Sus películas, sus libros y sus comentadas entrevistas le hicieron una figura que concentró buena parte de las tensiones de esa década. Pasolini era comunista de soslayo, ateo furibundo, teórico de la poesía, y además era una figura mediática como no lo sería ningún director italiano después de su muerte. Todos estos antecedentes son necesarios para entender por qué, en 1963, el productor Gastone Ferranti llamó a Pier Paolo Pasolini para que dirigiera un extraño proyecto. Se trataba de escribir y dirigir un ensayo documental que intentara responder la siguiente pregunta: ¿por qué la vida moderna está dominada por el descontento, la angustia y el miedo a la guerra? Como parte del trato, Ferranti puso a disposición del cineasta decenas de horas de metraje del noticiario que el propio Ferranti producía y que se llamaba Mondo Libero. Intrigado, Pasolini aceptó. Su método de trabajo sería empalmar las imágenes elegidas de las noticias con un texto en off de tono más poético que periodístico. Perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall'angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra. Su interés no iba por el lado de generar un documental que diera todas las respuestas y resolviera todas las dudas. Más bien, decidió usar el formato propuesto por Ferranti para explorar una contradicción. A la supuesta objetividad de las imágenes de prensa, Pasolini pondría la estridente subjetividad de la poesía. Aquí, las versiones difieren. Algunos dicen que el productor siempre tuvo en sus planes estrenar un documental en dos partes, una de ellas dirigida por Pasolini y la otra por un director de derecha. La versión más creíble, sin embargo, es que cuando Pasolini le mostró los borradores de su película, Ferranti cambió de idea. El proyecto de Pasolini era demasiado audaz, demasiado extraño y, sobre todo, demasiado crítico no solo de los valores burgueses de la derecha, sino de los propios pecados de la izquierda. El productor Ferranti decidió entonces convocar al escritor y polemista de derecha Giovannino Guareschi para que dirigiera el otro segmento del documental. Su idea era crear una especie de evento cinematográfico similar a una noche de boxeo, donde los espectadores pudieran ver ambos episodios y luego apoyar a uno o a otro. Guareschi, quien no solo era un furibundo anticomunista, sino además un convencido monárquico, aceptó el desafío. Su episodio es un largo y aburrido segmento que intenta reírse de lo que Guareschi considera la ridiculez y depravación del mundo moderno. Se ríe de la música pop de los 60 en Italia, de la moda femenina, de los discursos de Castro y de la cultura del happening en el mundo del arte. Nada de lo que propone ni critica parece interesarle demasiado. Su mirada, eminentemente conservadora, nació muerta en tanto lectura del periodo. Para Guareschi, la decadencia de los 60 terminará alejando a Italia de los valores que a él le parecen esenciales. Valores como la familia, la enseñanza cristiana, la obediencia a los mayores y el pudor sexual. El segmento de Pasolini no se parece a nada de eso. Sobre un montaje rápido de imágenes que recorren el mundo desde Cuba a Hungría, desde España a Inglaterra, las palabras de Pasolini construyen velozmente una serie de postales a medio camino entre el epigrama y el posteo de Twitter.
Las injusticias sociales y el brutal contraste entre los fastos de la realeza y la miseria de los obreros desempleados a Pasolini le parecen piezas de un continuo que nace en el capital y desemboca en las armas nucleares. Como dijera en un artículo el fallecido John Berger, para Pasolini la respuesta a la pregunta de su productor Ferranti es muy simple. La lucha de clases da origen a la guerra. Pasolini bautiza a los misiles nucleares como sutiles formas de cáncer, sugiriendo que la tragedia de la era atómica nace en Hiroshima y Nagasaki, pero se extiende a través de la neurosis del temor nuclear, enfermando la psiquis de millones de personas. Hay muchos aspectos en los cuales la rabia de Pasolini resulta desconcertantemente profética. Por ejemplo, cuando se las arregla para reflexionar sobre el propio nombre de la película. La rabia, aquella sensación indefinible que aparece cuando se mira una serie de imágenes de noticiarios que no parecen decirnos nada. Rabia, cuando aquellos que nos deberían informar nos mienten. Rabia, cuando las imágenes de un noticiario no sirven para conocer el mundo, sino para anestesiar nuestra reacción a los eventos de ese mundo. Pero frente a la frivolidad de la imagen noticiosa, está la urgencia de Pasolini por sintetizar en 2 frases lo que a otros directores les tomaría 10 películas. Por ejemplo, el momento donde explica los síntomas de una sociedad en crisis. En ese texto dice, comillas, cuando todo el mundo clásico esté exhausto, cuando todos los campesinos y artesanos hayan muerto, cuando la industria haya completado sin piedad el círculo de consumo y producción, entonces nuestra historia terminará. Viviremos bajo esas armas, esos ejércitos, bajo un sol irreconocible, como en una nueva prehistoria. La sensación de que en los 60 el mundo estaba entrando en una prehistoria donde ninguna conexión de eventos tendría sentido era algo que obsesionaba a Pasolini. Exploró esa idea en poemas y entrevistas, y se puede decir que es la columna vertebral de la rabia. El recurso de empalmar metraje de noticiarios y fotografías de revista con narración en off no era exclusivo del director italiano. El francés Chris Marker lo exploró durante esa misma década, y en nuestros tiempos, realizadores como el inglés Adam Curtis lo han llevado a nuevos límites. La rabia tuvo un breve paso por cines en 1963. Luego de eso, la película se mantuvo fuera de circulación por décadas. Recién en el Festival de Venecia del año 2008, se pudo ver en una copia restaurada por Giuseppe Bertolucci, hermano de Bernardo. Hoy la rabia se puede ver libremente en YouTube en distintas versiones. Hoy día, Giovannino Guarecci es recordado por haber dirigido en los 50 una revista de humor político y por haber creado a Don Camilo, el sacerdote italiano de armas tomar, que se enfrenta con un alcalde comunista en una serie de historias que luego fueron adaptadas al cine. La influencia de Pasolini, por su parte, no ha hecho más que crecer. Asesinado en noviembre de 1975, su legado incluye numerosos escritos y 12 largometrajes, entre los cuales se cuentan obras maestras como El Evangelio según San Mateo, Teorema y Saló. Su segmento de la rabia termina de una manera muy singular. Pasolini se mete dentro de la cabeza del cosmonauta Yuri Gagarin, quien le habla al líder de la Unión Soviética mientras orbita la Tierra a miles de kilómetros de altura. Y Gagarin, en las palabras de Pasolini, habla así. Da lassù, compagno Khrushchev, tutti mi erano fratelli, borghesi e operai, intellettuali e sottoproletari, russi Desde e acá, americani. mi camarada Khrushchev, todos son mis hermanos, burgueses o trabajadores, intelectuales o proletarios, rusos o americanos. Yo sé, camarada Khrushchev, que esto no es más que una ilusión óptica, y que por el contrario, inmenso e irremediable es el abismo entre nosotros que volamos por el cosmos y aquellos millones que nos miran prisioneros desde la Tierra. Es justamente por eso que los caminos del cielo deben ser los caminos de la fraternidad y la paz. Decirle esto, camarada, es mi último y más grande deber. Perché compagni nemici, uomini politici e poeti. Esto fue La rabia de Pasolini. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.